Buenos días. En realidad para mí es un agrado estar aquí con ustedes y también un honor de participar en este seminario. Le agradezco al Grupo Educar por la invitación. En realidad no es primera vez que estoy acá, pero siempre es bueno. Creo hace un par de años estuve dando una charla acá, espero no repetirme. Hasta ayer en realidad no sabía bien de lo que iba a hablar hoy día. O sea, hay tanto material, tantas cosas que decir respecto a esta relación entre neurociencia y educación que no sabía por qué camino realmente me iba a dirigir. Y afortunadamente encontré la salvación que para mí es Facebook, y yo creo que para muchos de nosotros también. Y encontré una entrevista, de la cual me voy a referir durante esta charla, a un joven francés que se llama André Stern. No sé si ustedes lo han escuchado nombrar. Él escribió un libro que se llama Yo no fui nunca a la escuela. Y realmente la historia cuenta de una persona que no fue a la escuela y que se educó él mismo. En parte voy a hablar de eso porque refleja que cuando una persona quiere aprender, y él menciona como principal requisito para aprender el entusiasmo. Cuando una persona, y nacemos con un paquete, somos realmente un montón de entusiasmo en el momento de nacer. Por lo tanto, es ese el motor que, según André, lleva a los niños a aprender. Y fundamentalmente yo me voy a referir al aprendizaje, dice, de los alumnos, pero más bien de los niños, porque justamente esa es la etapa crucial del desarrollo del ser humano. Lo que se aprende, lo que se experimenta en los primeros años de vida es crucial para todo el resto de nuestra vida. Por lo tanto, me voy a referir a eso y también me voy a referir a la importancia que tiene el juego en el aprendizaje. O sea, no voy a entrar pues, de tantas cosas cognitivas, sino que más bien cosas que vienen de las emociones, del agrado, de la curiosidad y el deseo de aprender. Muy bien. Bueno, a esta altura, ¿no es cierto?, del desarrollo científico ya no es una novedad decir de que estamos viviendo una verdadera revolución en el campo de las neurociencias. Los avances tecnológicos han permitido que podamos observar directamente lo que sucede en el cerebro de una persona que está sana y de cualquier edad, o sea, y consciente, ¿no? Ustedes saben que la resonancia magnética permite ver qué estructuras del cerebro se activan cuando una persona está realizando una serie de actividades. Por lo tanto, se habla actualmente de una verdadera revolución en el campo provocado por las neurociencias, en realidad. Ahí sí. Estamos viviendo lo que algunos llaman la revolución de las neurociencias. En varios aspectos, porque las neurociencias, como están abarcando todo el quehacer humano prácticamente, nos permite aclarar varias cosas que hasta no hace muchos años eran misterio. Cómo se organiza la mente, cómo se establece el comportamiento humano, pero quizás lo más importante, que es lo que nos reúne acá, el gran salto que se ha dado en la comprensión de cómo el cerebro aprende, cómo almacena la información y cómo olvida, que son los requisitos, ¿no es cierto?, para la educación, son los pilares de la educación. Por lo tanto, el puente que nosotros estamos estableciendo entre neurociencia y educación pasa por el aprendizaje, y es a ello a lo que me voy a dedicar en los minutos que quedan. Ahora, pero siempre decimos, ¿de qué manera, ¿no es cierto?, las neurociencias pueden contribuir a la educación? Y especialmente a la educación de los niños, y son varios los aspectos. El conocimiento acerca de cómo funcionan los procesos cognitivos en el cerebro permite, en primer lugar, desarrollar la forma natural en que aprende el cerebro del niño. O sea, ya no se trata de estarle metiendo material que los adultos pensamos que deberían aprender. Y cuando en realidad debemos observar a los niños y ver qué cosas son las que a ellos les interesa y que quieren aprender de acuerdo a su desarrollo. Entender cómo se integran naturalmente los dominios físico, emocional e intelectuales del niño y proporcionar un ambiente de aprendizaje apropiado para su autodescubrimiento. Una de las cosas fundamentales es dar autonomía a los niños, y ellos pueden desarrollar su propio aprendizaje. Y eso nos puede llevar a crear experiencias significativas que sean atractivas para que los niños exploren, evalúen y aprendan. Hay muchas otras cosas que se podrían decir, pero eso por lo menos para plantear el aspecto general. Sergio, aquí hay agua. Gracias. Entonces,
Lo que estamos pretendiendo nosotros, y esta tarea que iniciamos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile ya hace unos 13 años, ya que estamos hablando del tema de la neurociencia y su posible aplicación a la educación. Se trata de construir un puente entre neurociencia y educación. Entonces tenemos por una parte los neurocientíficos, por otra los educadores, y la pregunta es ¿quién va a construir este puente? Y los expertos piensan que en realidad ese puente lo tienen que construir realmente los educadores. No es tarea de los neurocientíficos, porque obviamente los neurocientíficos, los que trabajamos especialmente en laboratorio, con animales de experimentación, con ratas, generalmente es muy difícil que salgan del laboratorio y vayan directamente al aula, o que lleven los resultados de sus trabajos al aula. Son los educadores los que tienen que plantear los problemas que se les presentan en el aula y recurrir probablemente a las neurociencias para su solución. Ahora, esto nos lleva a una imperiosa necesidad de tener gente que sea experta, educadores que adquieran cierta experticia en neurociencias, pero también neurocientíficos que sean expertos en los aspectos teóricos de la educación. Y eso entonces podría formar una masa crítica que permita la mejor formación de los futuros pedagogos. Hay una autora que seguramente ustedes han escuchado nombrar, Leslie Hartz, que dice que cualquiera que no tenga una visión completa y holística de la arquitectura del cerebro, sus propósitos y principales formas de funcionamiento, estará tan atrasado como un diseñador de automóviles que no entiende cómo funcionan los motores. Yo siempre digo, nuestras escuelas, universidades, están llenas de profesores que saben mucho de sus temas, que saben cómo enseñar, pero que pocos de ellos saben cómo aprenden sus estudiantes. Afortunadamente, la situación ha ido cambiando, cada vez la gente ya se está interiorizando más de estos aspectos que respaldan, ¿no es cierto?, la educación. Ahora, las preguntas que se me planteó a mí en esta charla o que yo me he planteado son varias. No las vamos a resolver todas porque nos daría por un curso completo. Pero, por ejemplo, ¿cómo aprenden los niños? ¿Cómo aprendió Mozart a llegar a ser el genio que fue, ¿no es cierto? Nació así, lo formó su ambiente familiar, etc. Todo eso sucedió en realidad. ¿Por qué hay niños que aprenden antes y más rápido que otros? ¿Por qué hay esta diversidad de aprendizaje y niños con mayores o menores capacidades para aprender? ¿Y cuáles son los factores que favorecen o perturban el aprendizaje? Estos son muchos temas que podrían dar cada uno de ellos para una conferencia aparte. No es que me esté candidateando para que me inviten de nuevo, pero bueno. La respuesta, yo podría decir, las respuestas están aquí. Y hasta aquí llegaría la conferencia, porque se busquen ahí, escarben en ese cerebro y ahí van a estar la respuesta. Pero bueno, como no, hay que completar el contrato. Conocer los principios neurobiológicos que rigen el desarrollo cognitivo y afectivo infantil proporciona al docente las herramientas para enriquecer y potenciar de manera armónica los talentos de cada alumno. O sea, si los profesores saben cómo se desarrolla el cerebro, cómo madura, y van a ser capaces de enseñar los contenidos que son atingentes al periodo en el cual el niño está. Y eso va a poder no solamente identificar los talentos que todos poseemos cuando nacemos, sino que también hacerlos florecer, algunos de ellos, ¿no? Y no que queden ahí apagados quizás por toda su vida. Por eso le permite a los profesores identificar las potencialidades de nuestros estudiantes. Y todos las tienen. Ahora, ¿por dónde empezamos? Bueno, lo primero que habría que partir es por conocer el órgano que nos permite ser, aprender, hacer, estar, amar, vivir, convivir. Entender este órgano que nos hace quienes somos. Este órgano tan complejo, ¿no es cierto?, y tan maravilloso si uno piensa en nuestro cerebro, que en realidad para la gente que hemos entrado en este estudio es fascinante y no tiene límites. El conocer el cerebro, nuestro propio cerebro, nos permite conocernos mejor a nosotros mismos y también conocer mejor a los demás, y nos permite tener una mejor calidad de vida, porque si sabemos cómo funciona el cerebro, también vamos a saber qué cosas necesita el cerebro para funcionar mejor y
eso nos va a dar una mejor calidad de vida y una vida más prolongada y más activa, y va a retrasar las enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, no solamente va a beneficiar nuestro ejercicio como educadores, sino que también nuestra propia vida. ¿Va a preguntar algo? Ah. Bueno, todos más o menos sabemos lo que es el aprendizaje, ¿no es cierto? El principal concepto involucrado en el aprendizaje es el concepto del cambio. En realidad, el cambio de... El cerebro transforma o cambia la información que ingresa por los órganos de los sentidos en conocimiento. Esa es probablemente la definición más amplia y que más se ajusta a lo que está pasando en nuestra cabeza. Cada vez que tenemos una información sensorial, y como decía el profesor Michael Posner, ponemos atención a esa información sensorial, esa información se va a procesar y va a ser transformada en conocimiento. Entre paréntesis, para mí es un motivo de orgullo haber tenido de telonero al doctor Michael Posner. Yo pensaba, yo voy a ser el telonero, pero él es una eminencia y obviamente es de los primeros que planteó la existencia de estructuras o redes neuronales dedicadas a la atención. Pero cuando hablamos de aprendizaje en el aula, ¿qué es? Es un proceso. Bueno, siempre hablamos del aprendizaje como un proceso, porque es algo que no sucede en un solo instante, sino que es un continuo de varias cosas que están pasando en el cerebro de los niños. Es un proceso que produce un cambio relativamente permanente en el modo de sentir, pensar y actuar del estudiante. Eso es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros pretendemos cuando estamos en el aula. Y enseñar, por lo tanto, ya no es entregar información solamente, sino que facilitar las condiciones para que se produzcan los cambios previstos en la conducta del estudiante. Por lo tanto, esto puede ser fácil decirlo, pero hacerlo es complicado porque tenemos que identificar cuáles son las ideas, cuáles son los sentimientos, cuáles son las creencias de nuestros estudiantes y trabajar con eso, y también los conocimientos previos para construir nuevos aprendizajes. Aquí me quiero detener un minuto para mencionar una frase que la planteó, la escribió en un libro el profesor Jaime Lavado Montes, que lamentablemente nos dejó justamente este sábado, falleció después de una enfermedad relativamente larga. Él es probablemente uno de los pioneros de las neurociencias en Chile. Fue el primer rector democráticamente elegido del año 90 y ejerció la rectoría hasta el año 98. Él, en su libro El cerebro y la educación, que fue editado en el año 2013, plantea una definición de aprendizaje que es la más académica, si se quiere, y lo que todos nosotros hacemos cuando queremos aprender algo. Según él, el aprendizaje real es un proceso de búsqueda y selección de información, con el fin de resolver problemas necesarios para alcanzar objetivos y metas. Ese es. Ahora, dice herramienta. Cuando nosotros transformamos la información en conocimiento, el conocimiento es justamente eso, una herramienta que nos permite solucionar problemas y tomar decisiones. Y es válido conocimiento tanto para las personas como para las instituciones. Entonces, en esto sí que tenemos que estar de acuerdo, ¿no es cierto?, que el cerebro es el órgano del aprendizaje. Por lo tanto, debemos conocer el cerebro para aprender y enseñar mejor. Yo menciono esto porque hasta algunos años atrás, antes que se explotara la neurociencia, lo que se manejaba con respecto a cómo se aprende el cerebro provenía de la psicología. Y los psicólogos del siglo pasado planteaban todo en función de un ente inmaterial que conocemos como la mente. Entonces todo se explicaba en cuanto a formación de estructuras mentales, trabajo mental, esquemas mentales, y el aprendizaje era como la creación de una representación mental de la información. Pero siempre habla mente, y nunca se mencionaba la palabra cerebro. Ustedes ven, los psicólogos nunca mencionan, o no mencionaban a la palabra cerebro. Por eso que la psicología tuvo que actualizarse y nació la neuropsicología, la psicología biológica, etcétera, que ya entran a estudiar más la parte científica. Ahora, cuando enfrentamos al aprendizaje del niño nos encontramos
con un pequeño, un enanito que absorbe todo, que todo lo aprende, que para ellos todo es fácil con lo que se refiere a aprendizaje. ¿Por qué es tan exuberante el aprendizaje infantil? En primer lugar, porque nuestro cerebro, ¿no es cierto?, es un cerebro social. El aprendizaje social y en los niños se da mucho eso de aprender de los otros. Entonces, las claves sociales marcan qué y cuándo aprenden los niños. O sea, el qué, el contenido y el cuándo, el momento más adecuado para que aprendan ciertas habilidades. Obviamente en los primeros años lo importante es que los niños desarrollen sus habilidades psicomotrices o sensorio-motrices. Y el lenguaje, que es fundamental, alrededor de los 3 años, etc. Y eso abre también la oportunidad de aprender otras lenguas. Los niños hasta alrededor de los 3 y probablemente hasta los 7 años aprenden cualquier idioma que se les enseñe y lo aprenden muy bien. Están abiertos a esa posibilidad. Están predispuestos entonces para atender a las personas, o sea, prestar atención, especialmente a las personas que están más cercanas a él, a sus modelos familiares, fundamentalmente a la madre y también al padre. Están motivados entonces para imitar las acciones que ven en los otros. Son máquinas de imitar, pero no a cualquiera, sino que imitar a modelos que ellos identifican y con los cuales sienten afecto, apego y por lo tanto empatía. Los niños aprenden y reproducen más fácilmente un evento que es ejecutado por una persona. O sea, ellos aprenden mejor de otros que, por ejemplo, a través de pantallas. Por ejemplo, si yo estuviera acá en un video, los niños van a aprender mejor cuando le están viendo los ojos a una persona real que cuando están viendo una grabación. Por lo tanto, los factores sociales juegan un rol fundamental en el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Partimos con los niños, pero eso sigue durante toda nuestra vida. Por lo tanto, es fundamental la interacción social para el aprendizaje. Los niños aprenden fácilmente a través de interacciones con otras personas. Y ahí viene la importancia de las neuronas espejo, que ustedes saben, también es un hallazgo probablemente uno de los más importantes dentro del campo de la neurociencia de los últimos años. Que hace que nos permite un montón de cosas. Ustedes saben, son neuronas que se activan cuando una persona está realizando una determinada actividad, un movimiento, etcétera, pero también se activan cuando esa persona ve a otra que está haciendo lo mismo, o sea, como reflejando la actividad de uno al otro, y que nos permiten varias cosas, fundamentalmente las destrezas sociales, como son la imitación, la atención compartida y la empatía. Y no es la imitación solamente por imitar un movimiento, sino que también por identificar el objetivo, el propósito de ese movimiento. Eso es lo que los niños identifican perfectamente. La imitación es un aprendizaje bastante eficiente, ¿no es cierto? Es observando, imitando a un experto. Entonces, porque la otra manera de aprender es a través del ensayo y error. Pero eso puede ser un proceso muy largo. Entonces, los niños tienen esa capacidad de observar a alguien y imitar lo que ellos están haciendo. Y si es un buen referente, el aprendizaje va a ser de mejor calidad. Ojo que no siempre ese buen referente está cerca del niño. De repente lamentablemente muchos niños nacen en familias disfuncionales en que los ejemplos más bien son malos, pero no tienen otro ejemplo que seguir. Aparece ya antes de la hora del nacimiento, ya el niño puede expresar su capacidad de imitar. Los niños imitan un amplio rango de acciones, manerismos, patrones de lenguaje y uso de instrumentos. Incluso imitan lo que ellos escucharon dentro del útero, el tono de voz de la mamá, y lloran de acuerdo con el tono con el lenguaje que tiene la madre. O sea, un niño hijo de madre que habla español llora diferente que un hijo de madre francesa. El aprendizaje por imitación es más rápido que el aprendizaje individual y más seguro que el por ensayo y error. Entonces, porque los niños tienen la capacidad de escoger a quién, cuándo y qué imitar, y mezclan imitación con autodescubrimiento. Lo otro es la atención compartida.
que, como el nombre lo dice, es cuando dos personas comparten la atención sobre un mismo estímulo, que se da, es fundamentalmente los niños alrededor de los 6 meses, hasta el año, son capaces de seguir el movimiento, fundamentalmente la mirada de un adulto. Y según hacia dónde oriente la mirada del adulto, lo van a seguir también los niños. ¿Qué es lo que se ve acá? Por ejemplo, acá tenemos un niño de alrededor de 1 año con su mamá y probablemente con la educadora, ¿no es cierto?, una profesora, lo que sea. Y en ambos extremos de la mesa hay un juguete, un payaso grande. Entonces, la profesora orienta su mirada hacia uno de estos objetos y el niño que está fijándose en la mirada de ella sigue esa misma mirada. Esa es la atención compartida. Y no es simplemente el que le sigue el movimiento de la cabeza, sino que es la mirada, porque si a la profesora, que fue lo que hicieron, se le venda la vista y mueve la cabeza, el niño no la sigue, porque no ve para dónde está mirando. Esa es la atención compartida. Por supuesto, las emociones son fundamentales en el aprendizaje. Durante muchos años se nos quiso hacer creer de que las emociones eran contrarias a la cognición o al aprendizaje, o por lo tanto había que dejar de lado las emociones y actuar con la cabeza fría, incluso para tomar decisiones o resolver problemas. Ahora sabemos que es por el contrario, son las emociones las que energizan el aprendizaje y anclan la memoria. Por lo tanto, las experiencias que son emocionales constituyen experiencias que fortalecen también la inteligencia, y no solamente la inteligencia emocional, que sería lo obvio, ¿no es cierto?, sino que también la inteligencia para otro tipo de aprendizaje. Y ustedes han escuchado también la frase de que solo se aprende lo que se ama. O sea, si una persona no siente una emoción por lo que se le trata de enseñar, si no activa ninguna conexión previa o ningún interés previo o un sentido, el niño no va a aprender. Si no le encuentra sentido a lo que se le trata de enseñar, difícilmente lo va a incorporar y procesar. Entonces, ¿por qué? Porque la emoción es la que nos indica qué tan importante es la información que nos están entregando. Nuestro cerebro tiene sensores para que evalúen el contenido emocional de la información. Y eso, ustedes saben, el principal sensor está en el sistema límbico, en particular la amígdala es nuestro sensor de las emociones. Y a tal punto entonces que ya niños menos de 3 años ya se comprometen emocionalmente y ya demuestran inicios de empatía y tienden a ayudar a los adultos. O sea, se le cae algo a un adulto que va pasando por el lado del niño tan chico, la tendencia es recogerla y tratar de entregársela a la persona que se le cayó. O sea, cosas que se han hecho en forma experimental. Entonces, este es el caso curioso de nuestro cerebro, porque es el cerebro que se estudia a sí mismo. Es nuestro principal órgano, pero que está preocupado de sí mismo, de cómo aprende. Por eso que las neurociencias tienen este atractivo que se da en todos los ámbitos. ¿Y por qué? Primero porque es una de las ciencias que ha evolucionado más rápido en los últimos años. Y además porque los temas que tratan las neurociencias son muy cercanos a todos nosotros. Y son relativamente sencillos porque tienen que ver con nuestra vida. Y con nuestros hijos, que es lo fundamental, o lo más importante. Hay un autor que es Rushton, que planteó una serie de principios que él que considera los principios básicos del funcionamiento cerebral, en base a los cuales yo también voy a extender un poquito más con algunos de ellos. El principio 1 dice: cada cerebro está organizado en forma única. Ustedes saben que cuando nacemos todos los cerebros son más o menos iguales porque estamos determinados desde ese punto de vista en forma genética. O sea, los planos, como el plano de un arquitecto, es de origen genético, y eso que nos hace ser humanos y ser más o menos todos iguales. Eso pasa en el momento de nacer, en que no hay muchas diferencias, pero a medida que, desde el mismo momento que nacemos, estamos expuestos a la influencia del ambiente, de los estímulos que vienen
de nuestro entorno. Primero son los padres, después el jardín probablemente, o antes otros llegan a la sala de cuna ya, el jardín, el colegio, todo eso va forjando y cambiando el cerebro en base a la experiencia. Por lo tanto, a medida que uno va transcurriendo en edad, ese cerebro va a ser cada vez más diferente al cerebro de las demás personas, porque cada persona tiene diferentes experiencias. Incluso estando dentro de una misma familia o bien entre hermanos que son gemelos. Entonces, es como, yo siempre lo hago una analogía con un edificio de departamento, que cuando se entrega antes que se entregue el edificio con su correspondiente departamento, son todos los departamentos iguales. Pero basta con que lleguen las familias, pase un par de semanas, todos esos departamentos van a ser diferentes, porque van a tener diferentes muebles, diferentes diseños, o sea, adornos, lo que sea, cuadros, flores, y al final todos van a ser diferentes. Eso pasa con nuestro cerebro. Y eso explica que hayan maneras diferentes de aprender. Y fue lo que respaldó también a Howard Gardner para plantear su teoría de las inteligencias múltiples. Cada niño piensa, siente y aprende en forma diferente. Lo otro que es fundamental, ¿no es cierto?, para explicar por qué el cerebro aprende es la gran y extraordinaria capacidad que tiene de cambiarse a sí mismo, que ustedes conocen también con el término de neuroplasticidad. Esto hace que la capacidad de aprendizaje del cerebro humano sea enormemente mayor que cualquier otro animal. Ese es lo único que nosotros somos mejores que otros animales. No podemos volar, no podemos nadar debajo del agua, no tenemos mucha fuerza en comparación con otros animales, pero sí tenemos mayor capacidad de aprendizaje y por lo tanto mayor capacidad de adaptación y de cambiar nuestro entorno. Entonces, entendiendo por neuroplasticidad, entonces la capacidad del cerebro de cambiarse a sí mismo como consecuencia del aprendizaje. La forma en que se conectan las neuronas depende del medio ambiente, de los cuidados maternales, de la estimulación temprana, de la educación, que ya viene de otras personas ajenas a la familia, de la nutrición adecuada. Todos son factores que afectan y cambian el cerebro. Para bien o para mal, porque también si el niño está acogido en una familia que le entregó afecto, estímulo, buena alimentación, etcétera, ya tiene una gran parte del camino recorrido. Pero la neuroplasticidad también puede jugar en contra cuando ese ambiente no es justamente el más adecuado, en que no hay afecto, puede haber incluso abandono, estrés, mala nutrición, y eso va generando entonces cerebros que están en un nivel de capacidad más bajo. Por lo tanto, el cerebro del niño es un cerebro en construcción. Nacemos con un cerebro inmaduro, no somos capaces de nada, ¿no es cierto? Somos desvalidos en ese sentido. Pero ese cerebro tiene una fantástica capacidad para establecer conexiones. Por lo tanto, nacemos y hay una explosión de conexiones sinápticas en nuestro cerebro. Y se llena de ese tipo de contactos neuronales. Y al principio, como le decía, son factores genéticos los que determinan el desarrollo del cerebro, cómo es en términos generales, pero es la experiencia lo que más influye en nuestra inteligencia, por ejemplo. La inteligencia es, obviamente, en gran medida, en un porcentaje, es genética, pero en su mayor medida se debe a factores que son ambientales, que es lo que conocemos con el término de epigenética, que en último término también tiene que ver con los genes, pero que son aquellos genes que no se expresan en nuestras características personales, en nuestro fenotipo. Entonces hay muchos genes que están ahí escondiditos, que no aparecen, pero que se van expresando gracias a los estímulos que va recibiendo nuestro cerebro. Por lo tanto, el cerebro tampoco es una página en blanco, no es que los niños nazcan sin saber absolutamente nada. Ya saben varias cosas, saben respirar, saben mamar, saben llorar. Y eso son cosas que de alguna u otra manera lo aprendieron en el útero materno. Obviamente que la mayor parte de las cosas que tenemos que aprenderlas. Eso nos obliga a estar toda nuestra vida aprendiendo para sobrevivir. Pero al nacer tenemos todos los dispositivos, todas las herramientas necesarias para aprender.
Y dentro de esos dispositivos está justamente lo que mencionaba anteriormente, el entusiasmo y la curiosidad. Con eso se nace. Y eso permite que el niño aprenda, incluso sin que se le enseñe. Nada. Y obviamente ustedes saben, el aprendizaje tiene que ver con la etapa del desarrollo en el cual se encuentra el niño. Sabemos que fundamentalmente hay dos periodos en que hay una mayor sensibilidad frente al ambiente externo, que son fundamentalmente entre los 0 y 3 años, en que nuestro cerebro es muy lábil a todo lo que está pasando alrededor, a la estimulación temprana, a la nutrición y al aprendizaje oportuno, o sea, al que corresponde justamente en esa edad. Pero también puede ser víctima de daños provocados por ese mismo entorno. Y el otro gran periodo sensible es durante la pubertad, en que se produce una segunda explosión de conexiones, pero fundamentalmente en la parte frontal de nuestro cerebro, y que va seguida de la correspondiente poda y mielinización, que termina ¿a qué edad más o menos? Imagina, a los 30 años, cosa que era impensable hasta no hace muchos años atrás. Se pensaba que el cerebro terminaba de madurar por ahí por los 12 años, al inicio de la pubertad, en los hombres, porque la niña empieza antes, a los 10 más o menos, y que después las transformaciones eran debidas más bien a las hormonas sexuales que estaban provocando trastornos ahí en el cerebro de los jóvenes. Pero ahora sabemos que no es así. El principio 3 habla de cómo debería ser una sala de clases compatible con el aprendizaje, que tiene que ser una sala que permita la conexión del aprendizaje con emociones positivas, que el niño se sienta bien, que se sienta grato, que no esté sometido a presiones ni estrés excesivo, sino que como algunos mencionan, un alerta, relajado. Eso que permita a los estudiantes elegir y tomar decisiones relevantes para su aprendizaje, en el cual el profesor sea solo un facilitador. Ya todos sabemos más o menos el concepto actual de centrar la atención del proceso en el estudiante y en el aprendizaje, más que en el profesor y la enseñanza. Y el principio 4 dice que todos los cerebros de los niños necesitan estar inmersos en experiencias de aprendizaje significativo. O sea, que estén conectados con la realidad, que estén, el aprendizaje que uno llama el aprendizaje situado, que tenga que ver con sus intereses y que requiera también la resolución de problemas. A nuestro cerebro le encanta estar resolviendo problemas, conflictos, adecuado obviamente a la edad de cada uno. Entonces eso permite desarrollar la curiosidad natural e interactuar con el ambiente. Pero lo que yo me quería referir también en forma importante es al aspecto del juego. Que no es solamente el juego por entretención o para pasar los ratos de ocio, sino que el juego es un don con el cual nacemos y que nos permite aprender. Por ahí, el mismo André plantea, ¿qué pasaría si se le deja a un niño jugar todo el tiempo que quiera? Lo más probable es que no pare y juegue y va a costar mucho sacarlo de eso. Entonces, no hay necesidad de sacarlo, hay que dejarlo que ellos jueguen hasta cuando se cansen. Pero ¿qué? Por lo tanto, aprender y jugar son sinónimos. Por eso hablamos que es una invitación a jugar. Andrés Stern dice, mientras dejemos a un niño tranquilo, lo primero que hace es jugar. Y si no lo interrumpimos, jugará para siempre. Y él es el ejemplo. Porque él tiene 42 años y él se define como un niño que sigue jugando. Niño de 42 años que sigue jugando. El juego es el más genial dispositivo para el aprendizaje. Jugar es una forma natural de aprender. Entonces, el juego, cuando se usa en una forma libre, es congruente con la forma natural, ¿no es cierto?, con que el niño procesa la información. Por lo tanto, el juego tiene multitud de beneficios cognitivos. Y eso está demostrado también por la investigación científica, que confirma justamente estos aspectos beneficiosos.
Entonces, aparentemente esto tiene beneficios, ¿no es cierto?, sobre el desarrollo del cerebro y su habilidad para aprender otras cosas. Porque mejora la motivación, la imaginación, la creatividad. Entonces, si no el más importante, es uno de los formas o mecanismos necesarios, ¿no es cierto?, para aprender. Y esto se ha visto animales también a los cuales se le da la posibilidad de jugar. Ya son trabajos relativamente antiguos, pero en la década de los 70, cuando los animales que tienen espacio con rueda, con balancines, con, qué sé yo, escalera, desarrollan un cerebro diferente a los animales que no tienen esa posibilidad. Entonces, mejora la memoria, estimula el crecimiento de la corteza cerebral. Ratas criadas en ambiente estimulante tienen una corteza cerebral más gruesa, cerebros más grandes y son más hábiles y más rápidos para recorrer un laberinto. Es probable entonces que los cerebros humanos, aunque no se pueden hacer estas extrapolaciones tan fáciles, ¿no es cierto?, que también respondan al juego y la exploración más o menos de la misma manera. Entonces, como le pregunta Pinky, le pregunta al cerebro, ¿qué vamos a hacer hoy, cerebro? Jugar, Pinky, jugar. Ahí llegamos a André Stern. Él escribió un libro que se llama Yo nunca fui a la escuela. Entonces, y él plantea yo le recomiendo esta entrevista, son como 20 minutos, está en YouTube, qué sé yo, pero cómo él desarrolló su vida. No es una cosa, no es un caso frecuente, porque él tuvo la fortuna de tener padres también muy inteligentes, profesionales, y que resolvieron no mandar a su hijo al colegio. Pero tampoco tomaron la actitud de profesores ellos, no es que ellos le enseñaran nada, no era reemplazar el colegio por la casa, sino que simplemente lo dejaron libre. Y obviamente que le dejaron toda la herramienta alrededor, por supuesto, con todos los materiales que pudieran llamar su atención o su curiosidad. Juegos, montones de juegos de construcción, Lego, y así aprendió todo. Aprendió matemática, aprendió lenguaje, habla 5 idiomas, él se define como un artista, como un luthier, es decir, alguien que fabrica instrumentos de música, es conferencista y colabora con la investigación en neurobiológica. Y él es una persona feliz. Él dice, la clave del aprendizaje es el entusiasmo. El niño viene al mundo con un paquete de entusiasmo, se entusiasma cada 2 o 3 minutos, en circunstancias, como dice él, que un adulto se entusiasmará unas 2 o 3 veces al año en algo, pero los niños se entusiasman a cada rato, cualquier cosa los entusiasma. Eso es fundamental. Si uno no se entusiasma con algo, mejor que se dedique a otras cosas. Por ejemplo, a mí esto de estar aquí presente me llena de entusiasmo y trato de transmitirlo a los demás y que todos se entusiasmen con la neurociencia y salgan a comprar libros de neurociencia y asistan a congresos, seminarios, jornadas, etc. ¿Y él qué dice? Que la competencia es un efecto secundario del entusiasmo, porque si uno se entusiasma por algo, uno va a tratar de aprender más de ese algo, va a leer, va a practicar, va a hacer cada vez más cosas de aquellas cosas acerca de lo que le entusiasma, y eso va a generar competencia, que es probablemente ni siquiera sin buscarlo, pero es una consecuencia lógica del entusiasmo, es la competencia. Entonces la competencia es un efecto secundario del entusiasmo. Y la competencia tiene otro efecto secundario, que es el éxito. Por lo tanto, el obtener un fin, que de repente puede que uno pensar que es lo más importante, no pasa de ser un efecto secundario de otro efecto secundario, y que a su vez es efecto secundario del entusiasmo. Porque si uno adquiere una competencia y es reconocido por eso, rápidamente le van a llegar invitaciones. Mira, necesito que venga acá, te invitamos a dar una conferencia aquí al edificio Telefónica, cuando uno le reconocen cierta competencia en algún tema. Pero ¿por qué nació esa competencia? Como efecto secundario, porque a mí me interesaba el cerebro y cómo aprende el cerebro y cómo funciona, por qué somos como somos y leer. Generalmente el niño nace con algunas expectativas, según André. Y esas expectativas son fundamentalmente 3, que son cosas que son nostalgia que él siente en el momento de nacer. Uno de ellos es el apego, es decir, el fuerte vínculo que se estableció
en ese ser vivo durante 9 meses en el vientre materno. Entonces al nacer sufre como un síndrome de privación, entonces necesita ese apego con la madre, para continuar el apego que tenía en el vientre materno. Ese apego también tiene que dar lugar a la autonomía, pero sin apego no hay autonomía, porque obviamente uno tiende a que el niño poco a poco se vaya valiendo por sí mismo, pero si no hay apego, difícilmente va a haber autonomía. Y finalmente lo que nacemos también es el inmenso deseo de aprender. Y es lo que hay que explotar en los niños, esa necesidad, ese deseo de aprender. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se necesita realmente para aprender? Poder aprender. Ahora, ¿qué significa eso? Lo vamos a ver también, que no todos los niños pueden aprender. Es decir, Jaime Lavado, él identifica lo que llama los dispositivos mentales o dispositivos cerebrales, que son herramientas con las que uno nace y que le permiten a uno aprender. Estructuras de cerebro, sistemas de neurotransmisores, qué sé yo, que tienen que estar funcionando bien para que uno pueda aprender. Entonces, el poder aprender se refiere a tener primero un cerebro que esté disponible para el aprendizaje y que es normal. Afortunadamente la mayoría de los cerebros de los niños son normales. Existen lamentablemente algunas situaciones penosas de niños con discapacidades de aprendizaje, síndrome de Down, etc. Pero la mayoría de los niños pueden aprender. Lo segundo es saber aprender. Y el saber aprender se refiere a estrategia, formas, ¿no es cierto?, de aprendizaje. Hay niños que, ya decía, una forma de aprender adecuada es con otras personas desde el punto de vista social, pero hay niños que estudian en forma individual. Otros niños prefieren salir a caminar y estudiar caminando en voz alta y tratando de poner todo su sentido en lo que se está estudiando. Estas son estrategias que se aprenden y que a veces hay diversas sugerencias, recomendaciones que se pueden hacer para mejorar el aprendizaje también. Pero todo eso no serviría de nada si no existe el querer aprender. Y el querer aprender tiene que ver con las emociones, como ya lo mencionamos anteriormente, porque solo se aprende lo que se ama. Por lo tanto, si no se encuentra ninguna conexión con las emociones en algún tema determinado, difícilmente uno lo va a aprender. Por eso que uno tiene que recurrir a movilizar las emociones de los niños, despertar ese amor por lo que se les quiere enseñar. Estoy medio perdido con la hora de esta cosa. Mira, estoy bien. Entonces, vamos a pasar una revista un poco rápida, si se quiere, algunos de los factores que tienen que ver más bien con el poder y el aprender. Hay factores que favorecen, ¿no es cierto?, y otros que pueden perjudicar el aprendizaje de nuestros niños, nuestros alumnos. Dentro de los factores que favorecen el aprendizaje, esto no es exhaustivo, que usted me puede mencionar, faltó tal cosa, faltó otra, pero de lo que uno puede identificar como más importante, ¿no es cierto? Tenemos el ejercicio aeróbico, que puede ser, algunos hablan más bien del movimiento, porque uno puede hacer con el cuerpo un montón de actividades que no necesariamente son el ejercicio del salir a trotar o hacer gimnasia, sino que también incluimos, por ejemplo, la danza y otro tipo de actividades que requieren, ¿no es cierto?, mover nuestro esqueleto. Ustedes saben, los beneficios son enormes del ejercicio aeróbico. Fundamentalmente, primero porque aportan una mayor cantidad de sangre a nuestro cerebro, mejoran la irrigación sanguínea, que es quizás el inicio, porque al tener un mayor flujo de sangre en nuestro cerebro, van a llegar a aquellas sustancias que nosotros necesitamos para energizar el cerebro. Fundamentalmente, la sangre conduce la glucosa, que es el principal nutriente para el cerebro, y el oxígeno. Y teniendo un buen suministro de oxígeno y de glucosa, vamos a tener la energía necesaria para hacer funcionar el cerebro. Que comienza a fallar con los años cuando, por cualquier razón, las arterias se empiezan a tapar y llega menos sangre al cerebro, pero si uno mantiene una vida
activa desde el punto de vista del ejercicio, eso se va retrasando, ¿no? Y las enfermedades neurodegenerativas, la arteriosclerosis, aparece más tarde, o no aparece. Bueno. Eso en cuanto al ejercicio. Bueno, además que el ejercicio, ustedes saben, favorece la liberación de factores neurotróficos. Los músculos, al ser ejercitados, liberan factores neurotróficos que actúan sobre el cerebro a su vez. Y estos factores neurotróficos favorecen la conexión, la supervivencia de las conexiones y también la supervivencia de las neuronas. Ustedes saben que todos los días estamos fabricando neuronas nuevas, especialmente en una estructura del cerebro que es el hipocampo, que es el encargado del fundamental de la consolidación de la memoria. Entonces, de ahí la importancia. Lo otro es lo que tiene que ver con la música y todas las expresiones artísticas en realidad, ¿sí? Por las cuales los niños generalmente tienen mucho cariño, mucho gusto en practicar actividades relacionadas con el arte. Y eso favorece el aprendizaje de otras disciplinas. O sea, el saber música, especialmente si un niño aprende a tocar un instrumento cuando chico, eso abre sus capacidades cognitivas y se ha visto en estudios científicos realizados incluso en nuestro país, en el INTA, que el aprendizaje de un instrumento durante los primeros años de vida da mayores perspectivas de desarrollo académico en el futuro, y medido a través de los puntajes tradicionales, incluso la prueba de selección universitaria. Si es que realmente esas herramientas miden inteligencia también, pero por lo menos algo es lo que tenemos. Por eso la importancia que tiene dedicar ciertas horas de la jornada estudiantil, no solamente al ejercicio, sino también a las disciplinas artísticas. Y cuando habla del ejercicio no se trata de tener 1 hora de gimnasia a la semana, o 1 o 2 horas, sino que es una actividad que debería ser diaria, y que no debería ser más allá de 15 minutos todas las mañanas, un poco de ejercicio, baile, lo que quieran, y después partir con las actividades académicas más serias, entre comillas. El sueño. El sueño también es un factor fundamental para el aprendizaje, porque ustedes saben que lo aprendido durante el día solo se consolida durante el sueño, cuando estamos durmiendo. Ahí recién el hipocampo se puede vaciar de la información que ha adquirido durante el día, la que estaba en lo que llamamos la memoria de corta duración, se vacía de eso, la manda a la corteza y queda disponible para que al día siguiente sigamos incorporando nuevas informaciones. Obviamente todo lo que yo he hablado hasta ahora, lo que van a escuchar, todo va a estar en el cerebro de ustedes, en el hipocampo, en la memoria de corta duración. Si duermen la siesta hoy día, se les va a consolidar antes que en la noche. O si alguno está durmiendo aquí, obviamente yo pienso que está consolidando. O sea, no aguantó el cerebro a esperar tanto tiempo, voy a consolidar ahora. La novedad. Al cerebro le encantan las cosas novedosas y obviamente detesta la rutina. Y la rutina obviamente hace mal para el cerebro. Cuando decimos el ejercicio, de repente hay cosas que una persona hace, mueve todo su músculo, pero ¿qué hace? Partiendo piedra en el camino, despejando la calle, taladrando. Ese no es ejercicio que provoque que favorezca el cerebro. Tiene que ser algo que proporcione placer o que genere entusiasmo nuevamente. Todo lo que genere entusiasmo, eso favorece el cerebro. Por lo tanto, las cosas novedosas, todo aquello, cambio de ritmo en una conferencia, lo que sea, genera mayor atención, porque es novedoso. Lo otro es la repetición. No basta, ¿no?, con tomar contacto con una información una vez. Puede que se genere alguna conexión, pero si esa información no se recrea, no se recuerda, no se profundiza, rápidamente esa conexión va a desaparecer. Por lo tanto, en la repetición lo que hace que una información se consolide más tiempo. Y uno puede evocar cosas que pasaron muchos años atrás, especialmente aquellas cosas que tienen que ver con nuestra vida personal y con emociones. Pero la repetición es fundamental para eso. Es un músculo que se perfecciona con la repetición.
Obviamente la nutrición, ya hablamos de la importancia que tiene el aporte de glucosa al cerebro, por lo tanto aquellos alimentos que proporcionan niveles apropiados de glucosa son mejores que aquellos que son ricos en grasas, especialmente poliinsaturadas, y son nefastas para el cerebro. La comida chatarra le hace muy mal al cerebro, a pesar que se engaña ahí, porque también como le produce un poco de placer, también no sabe qué hacer, si la salud o el placer. Bueno, los ambientes con emociones positivas. Me parece que después probablemente se va a hablar más sobre esto, de los ambientes, obviamente hoy día en la conferencia que viene a continuación. Esos son factores que favorecen el aprendizaje. Pero hay otra gran cantidad de factores que perjudican el aprendizaje. Y hay factores orgánicos, es decir, algunos, cuando decimos orgánico, algo que incluso ya puede venir del nacimiento, algo que ya no tiene mucho que ver con la educación o con el ambiente. Por ejemplo, y dentro de los factores orgánicos está la integridad anatómica y funcional de los órganos de los sentidos. Si un niño tiene problemas para ver, sufre miopía, por ejemplo, o hipoacusia, entonces la información sensorial que llega por esos órganos va a ser más difícil que ingrese al cerebro. O sea, es como lo que llamaban, es un filtro que impide que la información llegue en forma completa al cerebro. Pero eso es fácil solución. Si un niño tiene miopía, bueno, hay diversas formas de corregir eso, o recurrir al uso de lentes. Y lo mismo pasa con la hipoacusia, son problemas. No hay problemas en el aprendizaje, sino que más bien en la llegada de la información al cerebro. Pero hay otras variables que son, por ejemplo, variables prenatales. O sea, ¿cómo fue el embarazo de la madre? Que estuvo o no estuvo expuesta a una serie de factores agresivos. Todos sabemos que lo que hace la madre, lo que siente la madre, lo que consume la madre, afecta al embrión o al feto. Por tanto, pueden producirse alteraciones genéticas. Cualquier enfermedad de la madre puede afectar al producto de la concepción, ¿no es cierto? Deficiencias nutricionales, consumo de drogas o alcohol, o bien niveles elevados de estrés durante el embarazo. Hay varios estudios que demuestran que las madres que han pasado por periodos de estrés muy traumáticos, por ejemplo, durante un terremoto, una inundación, etc., eso puede afectar el desarrollo emocional y la resiliencia frente al estrés de los hijos. Entonces, hijos que nacen con dificultades para enfrentar el estrés. La otra son las variables perinatales, o sea, qué pasó en el momento del nacimiento. También eso puede afectar la capacidad de aprendizaje. Por ejemplo, si hubo algún periodo de anoxia o falta de oxígeno a los pulmones del niño, o de una hipoxia, que disminuyó, por ejemplo, el aporte de oxígeno al cerebro en el momento de nacer. Eso puede marcar también el cerebro para el resto de la vida. O traumatismos obstétricos, por ejemplo, en caso de partos inducidos o partos con la ayuda de forceps, eso puede provocar cierto daño. Bajo peso al nacer, prematurez, infecciones que se produzcan en el momento del parto. Esos son entonces variables perinatales. Y también tenemos variables postnatales tempranas, digamos, los primeros años, que son accidentes o agresiones incluso que puede tener un niño, que puede haber sido golpeado, qué sé yo, y al cual se le han provocado traumatismos o accidentes. Enfermedades infecciosas como la meningitis, la encefalitis, el sarampión, la escarlatina. O bien intoxicaciones. Y la falta de nutrición. O sea, una desnutrición que también, que ustedes saben, incluso provoca que el cerebro de esos niños desnutridos sea más pequeño que el cerebro de los niños bien nutridos. Esos factores orgánicos. También hay otros factores más específicos, y con esto ya vamos terminando, que son trastornos, por ejemplo, específicos del lenguaje, por ejemplo, y también de la capacidad de lectoescritura. La dislexia, ¿no? Los niños que les cuesta o no pueden aprender a leer. Esos son entonces factores específicos que tienen que ver con alguna capacidad de aprendizaje. Entre paréntesis, como decía el profesor Posner, es el leer
es probablemente el principal ejemplo de cómo el aprendizaje modifica o cambia el cerebro. Ustedes saben que cuando nacemos no tenemos ninguna estructura en el cerebro adaptada para leer, por lo tanto el cerebro tiene que crear una zona que algunos llaman la caja de las letras, que va a permitir leer. Está en la necesidad del cerebro de leer, que se fabrica una estructura en el cerebro para poder identificar letras y transformarla de lo visual a lo fonológico. Hay factores obviamente emocionales, cualquier daño que afecte, daño emocional, estrés, que afecte al desarrollo, al niño en los primeros años va a ser crucial. El maltrato, la falta de cariño materno, el abandono, el estrés durante los primeros años, que puede tener consecuencias de dejar huellas que no se borren nunca. Entonces, un niño sometido a estrés durante los primeros años va a ser un adulto que no va a ser capaz de enfrentar el estrés y va a tener dificultades también de aprendizaje. Un desarrollo emocional sano, entonces, asegura un aprendizaje exitoso. Y lo último son los factores ambientales, o sea, cómo afecta el ambiente sociocultural, socioeconómico, sociocultural, cómo ahí entra ya la familia, el hogar, la escuela. Lamentablemente, bueno, claro, si un niño nació en un ambiente sociocultural, bueno, con padres profesores, a lo mejor un papá y mamá profesores, lo más probable es que ese niño vaya a tener una gran capacidad de aprendizaje. Pero si ha nacido en ambientes de privado, con padres que no se preocupan o que no demuestran afecto o bien abandonan a sus hijos, esos niños también van a tener un hándicap en contra. Una escuela, ¿no es cierto?, pero que les dé a los niños las posibilidades de desarrollar sus potencialidades. La ausencia de eso también afecta el aprendizaje. Ahora, obviamente el acoso escolar o bullying también afecta el aprendizaje. Y todo lo que tiene que ver con la escuela, en realidad, en sus condiciones materiales, la disponibilidad de buenas salas de clase, con buen material didáctico, todo eso también son factores ambientales que pueden perjudicar o mejorar el aprendizaje. Bueno, eso es todo. Yo le agradezco la atención, le doy las gracias y los dejo con una invitación ya dentro, hoy ya estamos jueves, justamente 2 semanas más se inicia nuestra jornada anual de aprendizaje, educación y neurociencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, a la cual yo creo que varios de los que están aquí van a ir, ya sé, sobre todo mis alumnas que están por ahí. Sí. Así que, pero obviamente está abierta para todo el mundo y ojalá asistan. Muchas gracias nuevamente al Grupo Educar por la invitación.